Muy buen día a todos los oyentes. El día de hoy hablaremos sobre los errores de traducción, donde me acompaña la compañera Silva, la compañera Mosqueda, el compañero García, la compañera Chen y su servidor, Aispuro. Hablaremos un poco sobre los errores, obviamente, la tipificación de los errores de la traducción en el discurso escrito, cómo afectan a la comprensión y por última, claro que sí, los errores de traducción literales. Un error, como lo conocemos, es una equivocación. En la traducción si hay errores, pero en cuestión de traducción los errores más grandes son la gramática. Esto depende de qué tan preparado sea la o el traductor. Pero hablando ya de un traductor profesional, los errores, o mejor dicho, faltas, surgen cuando es complicado encontrar una equivalencia adecuada, el texto fuente al texto meta, ya sea una idea, frase o cualquier palabra. Muchas veces no es porque no existan, sino porque al texto meta no dan el mismo sentido. Para Basnet, la traducción es un acto creativo, por lo cual los traductores y sus decisiones afectarán el proceso y el final de una traducción. Esto no significa que la traducción torne a ser mala debido a las decisiones o palabras que haya utilizado el traductor en esta traducción, sino al sentido que se le está dando. No obstante, Castillo 2010 menciona que para Hattie y Mason la traducción es fundamental, un acto comunicativo en el cual involucra textos y hacia dónde van dirigidos. La importancia de toda la traducción, ellos mencionan que viene siendo el acto comunicativo. Mientras se comprenda del texto fuente al texto meta, toda traducción es buena. Sin embargo, en la traducción también tenemos un baremo donde nos marcan nuestras faltas, debido a que los únicos errores que encontraríamos serían los gramaticales. Pero ellos también le llaman errores, ¿no? Como la tipificación de errores en la traducción, errores del discurso escrito. Errores como tal, como ya había mencionado, no existen tales errores. Puede que sí, claro, a un traductor no profesional, pero hablando profesionalmente, un traductor, los errores o faltas, como me gusta mencionarlo, son aquellas que son las del sentido, contrasentido, sin sentido, falso sentido, algo que veremos a continuación en el video. Ahora explicaremos la tipificación de los errores de traducción. Sager lo clasifica entre dos conceptos, el tipo de error y el efecto de error. En cuanto al tipo de error, este puede ser ya sea por significado, omisión, adición, contrasentidos, entre otros. Y el efecto de error se divide en tres categorías que son lingüístico, semántico y pragmático. Por otro lado, tenemos a Martínez y Hurtado, quienes aconsejan tomar en consideración algunos criterios para una tipificación de errores de traducción, en donde en primer punto tienen la diferencia entre los errores vinculados al texto origen, que viene siendo los errores de traducción o sentido, como contrasentido, falso sentido, sin sentido, omisiones, adiciones. Y los otros que tienen relación con el texto meta viene siendo la gramática normativa, como es la coherencia, cohesión, ortografía, sintaxis, entre otros. El punto número 2 habla sobre la diferencia entre los errores funcionales y absolutos. En primer lugar, sobre el error funcional, esto surge durante el proceso de traducción de tipo pragmático. Esto afecta ya que no cumple con las instrucciones del encargo, por lo que perjudica a la funcionalidad.
Por otro lado, el absoluto es el uso de una lengua determinada en contexto cultural o lingüística. El punto 3 es la diferencia entre errores sistemáticos, los que son recurrentes, y errores aleatorios, que son los aislados. Por último, la diferencia entre los errores cometidos en el resultado de la producción y los que se cometen en el desarrollo del proceso. Dichos errores pueden afectar tanto en el texto original o meta, ya sea en la comprensión o en la expresión. Ahora les voy a hablar acerca de los errores de traducción en el discurso escrito. Nord profundiza en la categorización de errores de traducción y cómo esto puede ser fundamental para su corrección. Propone una taxonomía que incluye categorías como errores semánticos, pragmáticos y errores culturales. Esta clasificación ayuda a comprender la diversidad de errores y cómo abordarlos en el discurso escrito. Los errores semánticos, por ejemplo, pueden involucrar la elección incorrecta de palabras que cambian el significado de una oración, mientras que los errores pragmáticos podrían relacionarse con la falta de concordancia entre las intenciones del autor y la interpretación del lector. Por otro lado, Basnet 2014 destaca la importancia de la equivalencia en la traducción y cómo la falta de ella conduce a errores en el discurso escrito. La equivalencia se refiere a la capacidad de expresar el mismo significado y tono en el idioma de destino que en el idioma de origen, y cuando un traductor no encuentra una equivalencia adecuada surgen errores de traducción, los cuales pueden resultar en malentendidos y distorsiones en el mensaje original, que afecta negativamente a la comunicación intercultural. Hurtado 2003 considera que estos son los errores de traducción que afectan la comprensión del texto original. Omisión, el cual consiste en la eliminación de elementos que son o no son necesarios en la conformación del mensaje. Falso sentido, que es el error de traducción que consiste en atribuir a un determinado segmento textual un sentido diferente al texto original. Falsos amigos, cuales palabras de lenguas diferentes que se corresponden por la morfología, pero que habiendo evolucionado en dos sistemas lingüísticos diferentes, han adquirido significados diferentes. Sin sentido, error de traducción que consiste en utilizar una formulación desprovista de sentido. Contrasentido, error de traducción que consiste en atribuir a determinado segmento textual un sentido contrario al del texto original. No mismo sentido, error de traducción que consiste en apreciar inadecuadamente un matiz del original, reducir o exagerar su significado, introducir ambigüedad, etc. La adición, el cual es introducir elementos de información innecesarios. La supresión, error de traducción que consiste en no traducir elementos de información del texto original. Y la inadecuación de variación lingüística, que es el que consiste en no reproducir o reproducir de manera inadecuada elementos relativos en la variación lingüística, es decir, diferencias de uso y usuario, modo, tono, dialecto geográfico, temporal, social, etc. Por otro lado están los errores de expresión, como la ortografía y puntuación, los cuales pueden generar contrasentidos o problemas para captar el mensaje. La gramática. El traductor profesional no debería producir ningún error gramatical en sus traducciones, pero siempre cabe la posibilidad de que cometa algún descuido gramatical. El léxico, totalidad de palabras léxicas de una lengua y aspectos textuales tales como la coherencia, estructuración global de la información de los textos sin un carácter macrotextual y semántico. Hurtado 2003 establece que los errores de traducción ocurren cuando no se alcanza la equivalencia adecuada en el plano textual, contextual o funcional en el texto meta.
Estos pueden recaer en el sentido del texto original, como también pueden afectar la reformulación de la lengua de llegada. El método para la identificación de un error de traducción es la identificación de un mal uso de las técnicas de traducción. Pueden generarse transposiciones, modulaciones y amplificaciones erróneas. Finalmente, Cruces 2001 define los errores de traducción como un elemento que quiebra la coherencia de un texto traducido. Ahora vamos a empezar a explicar lo que son los errores en la traducción literaria. Podemos decir que uno de los mayores problemas cuando se está traduciendo un texto es que ya no está el contexto en el que estaba. El ambiente, las frases, todo lo relacionado con este texto está basado en un tiempo en el cual no estamos y estamos hablando de una obra clásica. Ya no se tiene todo ese contexto. El significado del poema o de la obra, todo su contexto está muerto, no lo tenemos presente justo ahora, que sería uno de los grandes desafíos. Podemos tomar como ejemplo las pastorelas, las cuales el género está muerto y no habría manera de poder viajar en el tiempo y saber cuál era el contexto, cuáles palabras utilizaban para poder darles un equivalente en este momento, porque no tenemos ese poder, y darles un equivalente es como tirar una roca al vacío. En realidad no sabes dónde va a caer y no sabes si está bien o no, porque no tienes ese contexto en el que estaba. Y también tenemos que tomar en cuenta que es un género que ya no se utiliza mucho y que no importa cuánto intentes, está muerto y no hay manera de que puedas traer el contexto de vuelta. Popovic nos señaló que en el proceso de traducción va a haber diferencias entre el texto original y el texto meta. Y esto no se debe a que el traductor no valore el sentido del texto o que simplemente no lo entienda. En realidad lo entiende muy bien, pero una de las dificultades que se tiene al traducir un texto literario es que no solo se traduce la sustancia semántica del texto y además la sustancia que el autor le dio al texto. Además estamos hablando de traducir a dos lenguas, de toda una cultura a otra, de las cuales no solo lo que ya mencioné que son las semánticas, también la cultura se tiene que traducir. Se necesitan muchos métodos para poder hacer esto y suele ser complicado, pero eso terminaría siendo una de las dificultades al traducir un texto literario, que sería traducir la sustancia semántica que se tiene del original y entender que la separa el sistema original de la lengua al traducirla. Los errores más cometidos en la traducción literaria podrían simplificarse a el contrasentido, el sinsentido y el falsosentido, que ya hemos mencionado antes. El contrasentido es cuando se traduce del texto original al texto meta, pero en el texto original le da un sentido, tiene un sentido, pero en el texto meta sí tiene sentido, pero es lo opuesto al texto original. No es lo mismo, no es el mismo sentido que el texto original. Puede que esté bien traducido, pero no es el mismo sentido que el autor tenía en el texto original. Después pasaríamos al sinsentido. En este se podría decir o es que el autor, cuando se está a entender, está dando su idea, el traductor lo lee y cuando lo traduce no entendió muy bien la idea del autor o no puede entender las bases de lo que está escribiendo, y cuando lo traduce no tiene sentido, es sin sentido, no hay sentido en lo que traduce.
y no conecta bien. Y como tercero tenemos el falso sentido. En este, cuando se traduce, no conectan. O sea, la idea original que tenía el autor, que es en la obra original, no es lo mismo en el texto meta, en el texto traducido. Tiene mucho sentido y sí se lee bien, pero no es la idea del autor, de la idea original. Tiene mucho sentido en la traducción, pero no tiene sentido cuando lo comparas con la obra original, porque son totalmente diferentes, pero en el sentido. Es un falso sentido que no tenía antes. Hola, soy Abner y en esta parte ya me toca mi tema, que en este caso sería resolución de problemas. En este tema, pues básicamente hablaré primeramente, acerca de lo que conllevan los errores, ya que eso fue algo que, aunque fue mencionado anteriormente, no hay algunos cuantos detalles que podrían mencionarse más allá, respecto a qué son las causas de esos errores y cómo podemos resolverlos, que esa es la principal meta de este tema. Se mencionará algunas citas de autores junto con una lista de algunos ejemplos que podrían ser las resoluciones para este dicho tema. Hurtado sostiene que el análisis de error no puede desvincularse de los mecanismos cognitivos del proceso traductor, pues estos mecanismos son los que dan cuenta de las causas del error. La diversidad de problemas de traducción que presenta un texto requiere el traductor la puesta en marcha de mecanismos de resolución de problemas, sostiene Hurtado, que exigen el desarrollo de un proceso traductor determinado que depende a su vez de la movilización de la competencia traductora a cada individuo. Por último, para concluir esta parte del tema, pues básicamente con todo lo previamente mencionado, esto quiere como dar a entender que la evaluación que se debe llevar a cabo respecto al tema de las resoluciones. En este caso, aquí hay algunos ejemplos o algunas ideas que pueden considerarse como resoluciones para las traducciones, que sería primero, tener conocimiento respecto al idioma meta que se requiere. 2. Familiarizarse con el tema que se hablará. 3. Encontrar la manera correcta y equivalente de la traducción. Tener una idea clara de la traducción. Hacer una evaluación conclusiva para corregir posibles errores o hacer mejoras. Todo esto mencionado por Nord. Quien fue quien quien trae esas ideas respecto a las resoluciones que pueden ser sobre las traducciones en general. Y incluso pueden haber muchos más, pero son como las ideas más generales que se pueden presentar dentro de una traducción. Con toda esta información podemos concluir que hay muchas maneras de cometer un error en una traducción, desde tener una oración que no tiene nada de sentido junto con todo el párrafo, o todo un texto que en realidad no está conectado a al texto original, también como errores tan simples como lo pueden ser los gramaticales, que falte una coma o que falte un punto. Esto nos lleva a la conclusión de que el traductor sí se necesita al traducir un texto, no es simplemente agarrar un texto y traducirlo, requiere de mucho trabajo y mucho de ese trabajo en el cual se pueden cometer errores como este. Se necesita mucha investigación y mucha revisión por parte del traductor para poder llegar a una traducción satisfactoria para el traductor y para el cliente, ya que hay muchas maneras en las que puede finalizar esta traducción y depende del traductor y del cliente cómo es que quieren que termine.